Va. Venga, pues tenemos un termoacumulador que se alimenta de agua fría por ahí abajo. El acumulador de agua está lleno de agua a cierta temperatura. Y bueno, pues esta es la parte de suministro que se bombea hasta la zona de consumo, que es allá arriba, que está a una cierta distancia. El agua llega a cota cero, a 10 metros de columna de agua de presión, suministrando un caudal a una temperatura fría. De aquí sale a cierta temperatura, a cota cero, también a 10 metros de columna de agua, no hay variación, ¿vale? Y el suministro tiene que llegar a cota 15, ofreciendo una presión de 15 metros de columna de agua, ¿vale? El metro de columna de agua es una unidad de presión, cualquier típico milímetro de mercurio, ¿no? Bien. Entonces el caudal de suministro es de 1,5 litros por segundo. El acumulador tiene 1500 litros de capacidad. Se llena constantemente de agua fría a 15 grados. No, se llena constantemente porque está abierto el grifo también, si no, no entra agua, ¿no? Después hay una resistencia y que calienta el agua, ofreciendo 50 kilovatios de potencia. El agua caliente sale por el punto 2 del acumulador y entra en una tubería que con una bomba que tiene instalada, pues es capaz de levantar el agua hasta los 15 metros y darle los 15 metros de columna de agua de presión, ¿no? Me dice altura útil de la bomba, HB, 23 metros de columna de agua. La tubería pierde calor según esa expresión. 2,2 longitud de la tubería por variación de temperatura en kilocalorías hora. La longitud de la tubería son 150 metros. Y el incremento de TS que está en lo del calor perdido se puede tomar como la media de la temperatura que hay. Porque claro, la temperatura va variando por toda la tubería, entonces es muy complicado hallar. Entonces se coge como la temperatura media de masa, ¿no? La temperatura media salida-entrada entre 2. La tubería que se considera desde el punto Hasta el punto 3. Entonces ahí va perdiendo calor, pero como va perdiendo calor progresivamente por el camino, la temperatura, si por ejemplo aquí son 20 grados y aquí son 10 grados, aquí son 8, aquí son, ¿sabes? No son 8, son 19, 18, 17. Entonces el salto térmico que hay de la temperatura que hay aquí a la temperatura que hay fuera, ¿no? Por transmisión de calor, pues no es igual en todos los puntos. Entonces, bueno, pues se coge una temperatura media de toda el agua que hay en la tubería. ¿Vale? Entonces el salto térmico que hay es la media de tubería, la media de la tubería, menos la temperatura ambiente. ¿Vale? Entonces esa parte es un poquito confusa, por eso este problema es más o menos interesante, ¿no? Porque te resuelve un poco de dudilla que te pueden surgir por ahí en otros problemas. Vale, te dice que el acumulador está inicialmente, cuando parte el problema, está a 80 grados centígrados, lleno hasta arriba de agua a 80 grados. La conversión caloría-julio es una caloría, son 4,18 julio. El calor específico del agua es una kilocaloría por kilogramo Kelvin. Dice que despreciemos en el acumulador los términos de energía cinética y energía potencial del agua, ¿vale? Es decir, aquí el agua estará agitándose, movimiento, energía cinética, y además hay distintas capas, distintas alturas, ¿no? Con lo cual hay distintas energías potenciales, pero bueno, también puede ser que el acumulador sea horizontal y no haya mucha diferencia de altura, que esto es un esquema. De modo que es despreciable el término energía potencial en el acumulador, ¿vale? Pero en el acumulador. Despreciar en el acumulador los términos energía cinética y energía potencial. Despreciar en la tubería la variación con el tiempo de la energía de la masa contenida en la tubería y los términos energía cinética. Despreciar en la tubería la variación con el tiempo de la energía de la masa contenida en la tubería y los términos energía cinética. Entonces, con esas consideraciones se pide qué temperatura tendrá el agua en el punto de consumo tras 15 minutos de funcionamiento. ¿Vale? Y hay 150 metros de tubería. Bien. Pues tendremos que hacer algunas simplificaciones, porque claro, si el problema te lo tomas muy en serio, hay que tener muchas cosas en cuenta y se complica un poquito más de la cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces,
Primero, vamos a estudiar el acumulador. Lo que le pasa al agua entre la entrada y la salida del acumulador. Es decir, primero, el volumen de control va a ser el agua en el acumulador. Bien, entonces, si este es el acumulador, depósito, termo, vamos, el volumen de control. El volumen de control es el agua. Bien, el agua tiene una entrada aquí de agua fría y tiene por aquí una salida de agua caliente, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues ese es el volumen de control. Bien, eh, ecuación de la energía. Vamos a recoger, vamos a hacer conservación de la energía para el volumen de control. Y veremos a ver lo que nos va haciendo falta por el camino. Aquí no tiene mucha pinta de que me haga falta cantidad de movimiento, porque no hay fuerzas, ¿vale? Quizás sí conservación de la masa. De conservación de la energía vamos a utilizar esta expresión. Derivada con respecto al tiempo de la integral para el volumen de control de ρ por E más v cuadrado partido de 2 más gz, bueno, más u, v bien, ¿ya? Por diferencial de volumen. El teorema de transporte de Reynolds más la integral para la superficie de control de los flujos ρ. Como el volumen de control está quieto, puedo poner el término fácil, ¿no? Aquí iría la energía más cuadrado partido de 2 más u por v por n por diferencia. Esto es igual a la integral de n por tau, que son las fuerzas, el tensor de esfuerzo, por velocidad por diferencial de s para superficie de control, que estos son los trabajos, las potencias, ¿no? Más todos los términos que incluyen después. Una de las expresiones que esto te lo daría, ¿vale? Eso te lo daría yo en el examen, ¿vale? Nota, se puede utilizar esta expresión. Sí. Bien. No, en el formulario no viene esto. Esto, la ecuación, como no sea en régimen permanente, y esto no es régimen permanente, ¿verdad? Porque sale agua templada y está entrando agua fría, la temperatura del termo está cayendo, ¿verdad? Entonces no es algo estable. Llegará un momento en que sí, pero ahora mismo, recién abierto el grifo, el agua sale a 80 grados, pero pasado 10 segundos el agua ya no está a 80 grados, porque está entrando agua fría, está enfriando lo que hay dentro y la resistencia a lo mejor no da abasto, ¿vale? Bien, entonces, término 1.
Esto no es cero, porque no es estacionario. Existe. Término 2, existe porque hay agua que entra y agua que sale. Esto no hay, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que se mueva, no hay ninguna parte móvil, no hay superficie de control móvil, no hay paletas, no hay nada que esté entrando ahí, ¿vale? Si acaso, esto se puede poner como la potencia eléctrica, porque es una potencia que entra, aunque no es una potencia mecánica, ¿vale? Pero en realidad fíjate que está sumando una cosa y otra. Está sumando dos potencias. La Q es potencia en forma de calor. Entonces, tú puedes considerar que la resistencia, porque la resistencia hay una transformación del 100%, ¿no? De la energía eléctrica al 100% se transforma en calor, ¿no? Entonces me da igual poner 1500 vatios aquí que 1500 vatios aquí. Al final estoy sumando 1500 vatios, ¿vale? Entonces, en ese aspecto no hay... Pero bueno, ten en cuenta una cosa, que la presión a la entrada, en la superficie de control entrada y superficie de control salida es la misma, ¿vale? Las tuberías también son iguales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que también aquí los términos presiones pues no se tienen en cuenta, porque las presiones que hay a la entrada y la salida es lo mismo, y el caudal que entra y el caudal que sale es el mismo. De modo que va a haber una energía que está entrando, una potencia que está entrando, como una cantidad de movimiento que está entrando, pero la misma cantidad de movimiento está saliendo, ¿vale? Luego no hay una potencia por presión tampoco que esté entrando en el sistema. Ahora, si fueran distintas las presiones en la entrada y la salida, pues entonces sí habría que coger y el término este, pues a lo mejor desglosarlo en lo de siempre, en menos P por N por velocidad por diferencial de S, y habría que hacerlo entrada y salida. Tendría una presión a la entrada, una presión a la salida y ver también la velocidad a la que va el agua por ahí. ¿Vale? Y esto, si hay o no hay, depende. Si no ponemos esto aquí, ¿vale? Decimos que esto es cero porque no hay partes móviles y nos quitamos de la parte eléctrica. Bueno, esto, ahora lo veremos que el calor, lo podemos decir que es calor generado de forma eléctrica, ¿no? Ya te digo, es lo mismo porque la potencia o por un lado o por otro está sumando. ¿Mm? Entonces, el término 1, ¿qué significa? Cambios en el volumen de control. Bien, los cambios en el volumen de control nos dicen que en el volumen de control acumulador que estamos estudiando, el problema nos deja claro que no hay esto y no hay esto. ¿Vale? Energía interna. Entonces, la E, la energía interna, es C, para el agua es C por T. ¿Vale? Porque el agua no tiene volumen constante y presión constante, es capacidad calorífica, ¿vale? Más o menos, sí. Entonces, tenemos eso. La densidad no vamos a suponer que cambie sustancialmente con la temperatura. Entonces, sale fuera. Entonces tenemos la parte 1, siendo eso E, tendría derivada con respecto al tiempo de ρ, que es constante, por tanto sale de aquí y también sale de acá, ¿no? ρ. Y me queda la derivada con respecto al tiempo de la integral y solamente me queda la integral de ¿qué? De C por T, ¿sí? Y por diferencial de V, ¿no? Después también suponemos que no hay estratos de temperatura, sino que el problema es cuasi estático, o sea que los cambios en el depósito son instantáneos en todas partes del depósito, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que la temperatura tampoco depende del volumen, ¿no? Por tanto, esto es lo mismo que decir ρ por la derivada con respecto al tiempo de C por T y me queda la integral para el volumen de control de diferencial de V. ¿Y esto qué es? Esto es el volumen del depósito, ¿no? De modo que me queda ρ y el volumen del depósito no cambia con el tiempo, ¿no? Luego el volumen del depósito sale fuera de la derivada. ρ por V y C es constante por C. Pero la temperatura no es constante, cambia con el tiempo. Luego me queda dt partido de T, ¿no?
Bueno, pues eso es 1, ¿no? Ese es el término 1. Rho por V por C por dt partido de t. Lo está multiplicando, no está sumando. Si la temperatura fuera constante, entonces sí, sería todo constante, entonces sería una constante y la derivada sería 0. Pero como t es variable, es una constante que multiplica una variable, la derivada es la constante, ¿no? Bien por ahí, ¿no? Vale. Ahora me queda el término 2. Lo voy a copiar para llevármelo a la otra página. Vale. Flujo. Solamente hay flujo. Esto hay que hacerlo a la entrada 1 y a la salida 2, ¿no? ¿Vale? Porque por los laterales, por todo el lateral no hay flujo, ¿no? Bueno, si quieres, lateral. La integral 1, ¿cuánto vale? Rho, constante, sale fuera. E, ¿será qué? T por T. Más. Pero se desprecia en el depósito. Uh -huh. Más un medio de V1 al cuadrado. Y la U en realidad es GZ1. ¿Vale? Todo esto es constante. Porque la velocidad que lleva el agua a la tubería es constante. Además, eso es uniforme. No, la tubería no consideramos que hay un perfil desarrollado del agua, sino que es como si el agua fuera a una velocidad uniforme en toda la tubería. Sí, pero esto no es la tubería. La tubería es el tramo 2-3. No, porque estoy estudiando el acumulador, no estoy estudiando la tubería. ¿Vale? De todas maneras, no importa, porque verás por qué. Vale, y me queda eso, que como es uniforme, todo esto va a ser constante, va a salir fuera de la integral. Y me queda la integral de qué, de lo de siempre, de v por n por ds, que es el gas, o si quieres, rho por eso es el gasto, ¿vale? El rho que multiplica a esto, esa integral, si se queda sola, es el gasto. Entonces, si quito de aquí rho, esa expresión la puedo poner como gasto a la entrada, gasto en 1. Igualmente, la integral en 2, que es pues lo mismo, va a ser la misma expresión, entonces va a ser el gasto en 2, esta t es t1, c por t2 más un medio de v2 cuadrado, bueno, ¿sí? Y g por z2, es la misma expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que vale, lo que pasa es que el 1 es entrante, y recuerda que como es entrante, ¿qué pasaba? Un signo menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Ahí estamos. ¿Cuánto es estas dos cosas, estas dos integrales sumadas? Pues será, vale, antes de hacer eso,
Sí, las z, las dos valen 0. Puedo quitar. Bueno, no sí, valen 0 la velocidad de, pero depende del gasto. Entonces, una pequeña conservación de la masa, ¿eh? Una conservación de la masa rápida, me diría que la derivada con respecto al tiempo en el volumen, ρ diferencial de v, más la integral de ρ por v por n por ds tiene que ser igual a 0. Claro, estos son cambios de masa en el volumen de control. El volumen de control no cambia de masa en el tiempo. Cambia de temperatura, pero no cambia de masa. Siempre está lleno. Y flujo que tenemos, lo que hemos dicho, en 1 y en 2. ¿Y esto qué es? Menos gasto 1 más gasto 2 es igual a 0. Es decir, que el gasto 1 es igual a ¿qué? Al gasto 2. Lo llamamos simplemente ¿qué? Gasto, ¿no? Gasto es constante. Por tanto, el gasto es constante significa que puedo sacar factor común aquí del gasto y me queda T factor común T2 menos T1 más un medio factor común V2 cuadrado menos V1 cuadrado. ¿Vale? Y listo, ¿no? Pero resulta que esto es 0. No hay diferencia de velocidad a la entrada y la salida, porque transporta el mismo agua con la tubería con la misma sección. ¿Vale? La misma tubería. De modo que al final me queda que esto es el gasto por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Sí, porque el caudal que transporta, el gasto es ρ por el caudal, ¿no? Como es constante y ρ es constante, el caudal es constante. El caudal, así a grosso modo, con velocidades uniformes, es velocidad por sección. Como esto es constante, pues resulta que como la sección de la tubería es constante, no tiene más remedio que la velocidad dentro de la tubería ser como constante, ¿no? Entonces, si la sección de la tubería a la entrada y la sección de la tubería a la salida es la misma, ahora si la tubería a la entrada es así, a la salida es así, entonces a la salida el agua va más rápido que a la entrada, ¿no? Porque tiene menos sitio por donde pasar, tiene que aligerarse. ¿Vale? Pero en este caso, creo que me lo dice el problema, y si no me lo dice, entonces no puedo presuponer otra cosa. ¿Vale? La sección es constante, tanto el caudal es constante. Y por tanto la velocidad es constante. Y si es constante, V1 y V2 son iguales. Por lo cual la diferencia es 0. Vale. Y 3, hemos dicho que era el Q, ¿no? La Q raya, lo que había, ¿no? El calor es. La raya se le pone para no confundirse con el caudal. Es la potencia eléctrica, ¿no? Que entra al termo, ¿no? Como entrante, aquí todo lo que entra es positivo. De modo que como yo tenía que 1 más 2 tiene que ser igual a 3, tengo que ρ por C por la dt con respecto al tiempo, más esto que acabo de calcular. Vale, ¿qué es T2? Bueno, a mí, T2 para mí va a ser la temperatura a la salida, va a ser, a la entrada es constante, el agua entra fría siempre a la entrada, a la salida sale una temperatura que dependerá del tiempo. Luego T2 es mi variable, es lo que yo quiero controlar, la temperatura en la salida del termo. ¿Vale? Esa es la T. Cuando yo digo aquí TT, la temperatura que tiene el acumulador es la temperatura con la que sale el agua. ¿Vale? Hemos dicho que la temperatura en todo el depósito es la misma. Luego el agua sale aquí a qué temperatura, a T. Sin embargo, entra a qué temperatura, a T1, ¿no? Y que lo que es T2 es la temperatura del termo. Esto lo llamamos T y me queda más G por C por T menos T1 es igual a W punto eléctrico. ¿Vale? Y entonces la variable es T, tengo que coger y separar variables. ¿Cómo se hace eso? Pues como está aquí acoplado, hay que hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a dejar el dtt quieto, aquí solo. Quito ρc, divido entre ρc y divido entre ρc. La C y la C aquí se van. Y la cosa va como
de t partido por t, ya tengo la t aquí suelta. Esto lo paso al otro lado y me queda 1 partido de ρ por potencia eléctrica partido de c, menos esto que pasa del otro lado, que es el gasto partido de la densidad, por t menos t sub 1. Y tengo que poner... Ah, no, ¿verdad? Vale. Bueno, pues ahora todo el mogollón que tiene la t tiene que pasar dividiendo. Es decir, dt partido todo lo que está aquí. Y esto es igual a 1 partido de ρ por dt. ¿Y ahora qué? Para integrar se ha dicho, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues nos queda la integral de la izquierda. Al final es dt partido de dt que está aquí, forma lineal, ¿no? Y el W eléctrico C es constante. Pues esa integral es el neperiano de lo de abajo, ¿no? O si quiere hacemos un cambio de variable. Y llamamos lambda, por ejemplo, a W punto eléctrico partido de C menos G por T menos T sub 1. De modo que si yo derivo esto de lambda, ¿cuánto vale? Esto es constante, me queda menos G por dt. Porque el otro es constante. Entonces, aplico el cambio y ¿qué me queda? Que la integral de dt, ¿cuánto vale dt? Vale de lambda partido de menos g, ¿no? Es decir, menos de lambda partido de g. Sería menos de lambda partido de g, eso es dt, partido el denominador, que es lo que he llamado lambda. Y me queda entonces que esto es menos 1 partido del gasto por la integral de lambda partido de lambda. Es decir, menos 1 partido del gasto por el neperiano de lambda. O lo que es lo mismo, menos 1 partido del gasto por el neperiano de W punto eléctrico partido de C menos el gasto por T menos T sub 1. Muy bien. Pero esta integral es definida. O sea, esto irá desde la temperatura inicial T sub 0 del depósito. ¿Lo llama T sub 0? Bueno, T sub 0, ¿no? Sí, pero T sub 0 significa T caliente, ¿no? En función del tiempo. Esto es una temperatura concreta. T sub 0 ya está. Desde T sub 0 para T igual a 0, donde empieza el problema, hasta una temperatura T para un tiempo T. Es decir, que esto es menos 1 partido de G. No, el tiempo en cero. Temperatura en T sub 0. ¿No? Y 80 grados. Pero en Kelvin. ¿Vale? ¿Sí o qué? Vale, pues entonces pongo la integral esta que me ha salido, definida entre T sub 0 y T. Entonces, como es un neperiano, al final es menos 1 partido del gasto por el neperiano del cociente, ¿no? Sería W punto eléctrico partido por C menos el gasto por T menos T sub 1 entre W eléctrico
eléctrica partido de C menos el gasto por T sub 0 menos T sub 1. T sub 1 que esté fría en realidad. ¿Vale? ¿Y eso es igual a qué? A 1 partido de ρ por T, ¿verdad? Que es la otra integral. Es decir, que esto es igual al final a la otra integral que es 1 partido de ρ por T. ¿Vale? Yo quiero la temperatura final. ¿Mm? Yo quiero la temperatura en 2, la temperatura final del agua. No, calculadora no. No, todo a mano. Entonces, esto lo paso para acá. Menos G. Aquí lo paso para allá, he elevado por aquí y he elevado por acá. Ha ido y la cosa. Ya, digamos que el neperiano se va y te queda el mogollón de arriba, ¿no? ¿Qué nos queda? W punto eléctrico partido de C menos el gasto C menos T sub 1 es igual a el denominador pasa multiplicando W punto eléctrico partido de C menos el gasto por T sub 0 T sub 1 por E elevado a menos el gasto por el tiempo partido de la densidad. Quiero despejar T, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir entre el gasto todo. El gasto de aquí, divido aquí entre el gasto y divido aquí entre el gasto. Y ahora, la T esta pasa para allá, T, y esta gente, pues, 1 partido de gasto, factor común. Queda W eléctrico punto partido de C. Y esto pasa negativo, menos paréntesis, W punto eléctrico partido por C, menos el gasto por T sub 0 menos T sub 1 por elevado a menos el gasto por T partido de Esta es la temperatura en función del tiempo. Me he olvidado el T sub 1, ¿verdad? Más T sub 1, ¿no? Bueno, se puede hacer alguna transformación más, ¿no? Se puede desarrollar paréntesis S para sacar factor común de estas dos cosas y te quedaría 1 menos C elevado. Pues el gasto partido de ρ se puede poner como el caudal también si quieres. El gasto, y el gasto, claro. Pero el gasto no lo tengo como dato, ¿no? Bueno, pero el caudal sí me lo da, ¿no? El gasto de ρ por el caudal. Entonces,
La temperatura en el punto 2 en función del tiempo es 1 partido ρ por Q por... Y ahora aquí empieza el mogollón este ya tengo que copiarlo. Eléctrico partido por C menos... Eléctrico partido por C menos... El gas otra vez, que es ρ por Q por T sub 0 menos T sub 1, que es dato, por elevado a menos... Y el gasto partido de ρ es el caudal. El caudal por el tiempo. Más T sub 1. Hay una cosa que no me gusta ahí. Que es que E está elevado a QT. Ya tiene que ser adimensional. QT queda dimensión de volumen. No perdí por tiempo por esto. No me ha ido ahí. Gasto R por Q. Sí. Vale, entonces vamos a repasarlo. La parte es ρ por V por C, T partido por T. Vale. La segunda parte, los flujos son T por C por T2 menos T1. Entonces, 1 más 2 no era. Oh, la V, se me ha olvidado esta V. Veanla. Y ve, de la V. La V que me sobra. Eso es lo que tiene. V, ahí. Vale. La V también la tengo que quitar. Y la paso dividiendo. Y también. V. ¿Qué? Sí. De TT. No partido de ρ. Vale. Vale. Aquí hay una V. También factor común. Falta aquí la V. Falta aquí la V. Falta la V. Está el ρ aquí. Falta solo la V. Falta la V. Falta la V. Falta la V. Ahora sí. Porque E elevado no puede tener unidades. Entonces me quedaba QT. Q1 es dimensiones de tiempo. Metro cúbico por segundo. Por segundo me quedan metros cúbicos. Y me sobraba un volumen. Que es lo que sale aquí ahora dividiendo el V, ¿eh? Ahora sí está bien, ahora es adimensional. De partido de... Dime. E elevado no puede tener unidad. Ya. Vale. Bien. Lo que me decía el problema es que a los 15 minutos de funcionamiento. ¿Vale? Vale, entonces ahí es donde voy. Claro, 15 minutos de funcionamiento
vamos a... No vamos a tener en cuenta, se puede hacer, ¿no? Porque dices tú, bueno, 15 minutos de funcionamiento significa 15 minutos en que yo abro el grifo este, pero claro, 15 minutos en que yo abro el grifo, en realidad, como el agua tiene que viajar por la tubería, aquí a lo mejor son 15 minutos y algún segundo más, ¿no? Porque el agua tiene que recorrer 150 metros. Entonces, si tú tienes el grifo abierto 15 minutos, el agua viajando por la tubería y todo eso, en cuanto al tiempo, va a ser un coñazo de calcular, ¿no? El agua que sale de aquí, si el tiempo cero cuando abro el grifo, se supone que la tubería está vacía, entonces el agua tiene que recorrer, tarda un tiempo, pero entonces, 150 metros. Ahí está, que a lo mejor en vez de 15 minutos, pero no vamos a contemplar eso. Vamos a suponer que abres el grifo y el agua llega ya, ¿vale? Instantáneamente. Está en el punto de consumo. Entonces lo que vamos a ver es, al cabo de 15 minutos, ¿no? ¿Qué temperatura tiene el agua a la salida del depósito? Que no va a ser 80, ¿no? Va a ser menos de 80, ¿no? No puede ser mi objetivo. ¿Cuánto es T2 cuando el tiempo son 15 minutos? ¿15 minutos cuánto es? ¿900 segundos? ¿Sí? ¿Vale? Pues venga. 1 partido densidad. ¿Te la da el problema? Creo que no, ¿no? Será 1000, ¿no? El agua. El caudal sí, ¿no? Son 1,5 litros por segundo, ¿no? 1,5 litros por segundo aquí. Hay que pasarlo a metros cúbicos. Litro, metros cúbicos a la menos 3, ¿vale? Hemos hecho 1,5, ¿no? Por día a la menos 3. Ya está pasado a metros cúbicos. Potencia. ¿Cuánto era la potencia? 50 kilovatios. 50.000, ¿no? Partido C. El agua era una caloría, ¿no? Una kilocaloría. Kilogramos. Una kilocaloría. Como una caloría son 4,18 julios, pues son 4,18 kilojulios. O sea, 4.180 julios, ¿no? Menos, paréntesis, otra vez, 50.000, 4.180 menos 1000 por 1,5 por 10 a la menos 3 por temperatura menos temperatura. Como está restando, me da igual la unidad. Sería 80 menos 15, ¿no? Temperatura del agua fría. 15 por E elevado a menos el caudal, 1,5 por 10 a la menos 3 por los 900 segundos partido el volumen del acumulador, que eran 1.500 litros. 1.500 litros, que son 1.500 por 10 a la menos 3 para pasarlo a metros cúbicos. 1,5 metros cúbicos, vamos. Muy bien. Vale, cierro el corchete, más 15, ¿no? Este es 1. Bueno, niño, no metas todo en la calculadora, que aquí 10 a la menos 3 y en 1000 se va. 10 a la menos 3 y en 1000 se van. Y esto, 1.500 a la menos 3 es 1,5. Esto se va con el 1,5. Y el 10 a la menos 3 y el 900, esto es 0,9. Pues elevado a menos 0,9. Total, que la cuenta que tiene que hacer es esta más cortita. 1 entre 1,5 por 5.000. Bueno, ¿cuánto? 43,16 grados centígrados. 46.
¿Vale? Es decir, que al cabo de un cuarto de hora, de 80 grados que estaba el depósito, ya el agua se está saliendo a 46 grados, lo que significa que no da abasto, ¿no? Los 50 kilovatios no da abasto a calentar el agua, se está enfriando. ¿Vale? Esto ya en sí es un problema. Esto ya en sí es un problema. Un acumulador está entrando agua por aquí, una resistencia, no sé qué. Al cabo de tanto tiempo, ¿qué temperatura sale el agua? ¿Vale? Es un problema transitorio. Por eso, la primera parte ha entrado en juego, ¿vale? Bien. Ahora, claro, al cuarto de hora, ¿vale? Y ahora, ese agua que está ahí a esa temperatura, digamos, en su periplo por la tubería, pues digo que el desfase se lo quitamos, ese agua que sale a 46 grados ahí, ¿a qué temperatura sale por el grifo? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es coger la tubería, la bomba, punto 2, punto 3, ¿no? Y aquí está el consumo, ¿no? ¿Vale? Yo sé que esto tiene cota cero, tiene una presión de, eran 10 metros, ¿no? De columna de agua. Esto me daba la altura de la bomba útil, que era de 23, creo recordar, metros de columna de agua. El punto 3 estaba a una cota de 15 metros. Sí, sí, porque las presiones, al final, una presión lo que te permite es subir el agua a una cierta altura. Luego, presión y altura es lo mismo, ¿vale? Y ese también tenía una presión de 15 metros de columna de agua, sí. Es decir, que subir agua a 15 metros de cota, a 15 metros de cota, con una presión de 15 metros de columna de agua, digamos, es equivalente a subir el agua a 30 metros. ¿Vale? Sin presión. Tú metes un piso, ¿no? El primer piso, como tiene poca cota, imagínate, la bomba me da 23 metros. Significa que la bomba es capaz de levantar el agua a 23 metros. Un geyser, levantarlo a 23 metros. Entonces, si levanta a 23 metros, pero claro, no, mentira, le pega un empujón de 23 metros. Porque el agua ya venía con ¿cuánto? Con 10 metros de presión, ¿no? Y cota cero, no tiene metros de altura. Entonces tiene 10 metros de presión, le pega un empujón de 23 metros, luego el agua alcanza ¿cuánto? 33 metros, ¿no? Y necesita ¿cuánto? 30, ¿no? Me sobran 3 metros todavía. Esos 3 metros se gastan en velocidad. Por eso, si tú tienes una bomba y tienes el grifo abajo en un primero, tiene mucha fuerza, ¿no? Mucha velocidad, sale el agua muy viva. Sin embargo, el último piso, el agua ya no sale con tanta velocidad, porque la presión que empuja la bomba, la altura que empuja la bomba, se está gastando precisamente en eso, en altura, en levantar el agua. Me sobran 3 metros, pues sale con presión de 3 metros, sale con presión atmosférica. Entonces, la energía que le sobra es energía cinética, sale con velocidad de lo que sea. Y en el primer piso, de los 33 metros, ha gastado 10 metros, le sobran 23 metros, pues eso es energía cinética. El agua, mucha velocidad. ¿Vale? Vale, entonces tengo esto y tengo además, si el volumen de control, para mí el volumen de control es esto precisamente, este es el volumen de control, mi tubería. ¿Vale? Mi tubería, esto lo saco. Pues tengo que mi volumen de control está perdiendo calor, ¿verdad? Está perdiendo calor.
¿A qué ritmo está perdiendo calor? ¿De qué manera está perdiendo calor? Pues la formulilla que venía aquí. 2,2 por longitud de tubería. Dos con 2 por longitud de tubería por incremento de T. Incremento de T, ¿qué era qué? T2 menos T3 entre 2 menos T ambiente. Por T2 más T3 partido por 2 menos temperatura ambiente. ¿Vale? Y ojo que esto está en kilocaloría hora. Aquí te están metiendo mucha tela de mucha caña con las unidades, ¿vale? Bien. Entonces pierde calor y la bomba está metiendo trabajo al volumen de control. W. ¿Vale? W punto si quiere. Potencia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un análisis de este volumen de control. Otra vez. Lo que pasa es que ahora la puedo hacer directamente con la ecuación de H, una del chuletario, más V cuadrado partido por 2 más U, ¿vale? Entre la entrada y la salida, es igual a las potencias gasto más calor gasto. Vale. H es P, o sea, E más P por V, que era P partido de Rho, donde E es C por T más P partido de Rho, ¿vale? La entalpía. De la energía interna más P por V específico. El volumen específico es la inversa de la densidad. En termos. En termos la ponemos así. U más P por V, ¿no? Entonces, esto se queda como E más, o sea, CT más P partido de Rho más V cuadrado partido por 2 más U entre la entrada y la salida es igual a potencia y potencia. Bien. Empezamos. El CT entre la salida y la entrada. La entrada y la salida. Esto como las integrales, ¿vale? Yo lo pongo así como las integrales. Pues sería C, que no cambia, por la temperatura a la salida, que es en 3, menos temperatura a la entrada, que es 2, ¿verdad? Más presión a la salida, que es P3, menos presión 2 partido de Rho. Más V3 cuadrado menos V2 cuadrado partido de 2. Y esto es donde dicen que esto lo desprecia, aparte que eso vale 0, ¿no? Y después U, que es GZ, sería GZ3 menos Z2. Aquí no dice que desprecie, dice que desprecie esto en el acumulador, no aquí porque hay 15 metros de diferencia. Esto es igual a W partido del gasto más U partido del gasto. ¿Vale? Bien. Truco. Todo esto está sumando. ¿Qué significa eso, Álvaro? Todo esto está sumando. ¿Qué significa? No se pueden sumar patatas y peras. Por tanto, ¿eso qué significa? Todos los sumandos son la misma cosa, ¿no? Tienen las mismas unidades, ¿no? Es decir, que una potencia partido gasto también se puede expresar como una GZ, ¿verdad? O como una P partido por Rho. O como una C por T. La unidad, aquí más fácil, la ves aquí. Metro segundo al cuadrado por metro, ¿no? En metro cuadrado por segundo al cuadrado, ¿no? Al final eso es
es potencia, son vatios partido, es por unidad de volumen o algo así. Bueno, aquí lo tienes. Es potencia partido de gasto. Es decir, es vatios partido kilogramos por segundo. Es potencia por unidad de gasto. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar? A que la potencia que entra es por culpa de la bomba. Y la bomba me dan altura. Entonces, si me dan altura, ¿qué me están dando? Esto, ¿no? Eso es altura, ¿no? Entonces, ¿qué es W partido por G de la bomba? ¿Cómo lo pondrías? Pues G por altura de la bomba, ¿no? ¿Pilla o no? Es potencia que están metiendo mecánica, potencia entre el gasto. Entonces, la potencia de la bomba, ¿cuál es? No me da la potencia de la bomba, me da la altura de la bomba, ¿no? Pero que en cierto modo está relacionado, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono yo un W partido por G de la bomba si me da altura de la bomba? Pues como W partido por G es dimensionalmente compatible con GH, que está ahí, ¿no? GZ, que es GH, pues si yo pongo G por altura de la bomba, tengo una expresión que es semejante a ¿qué? A W partido por G, o que es semejante a eso, que es dimensionalmente homogéneo, ¿no? Bueno, pues yo te podría decir que una bomba, la potencia de una bomba es el incremento de presión que da por caudal. O sea, una bomba es presión por caudal. La potencia de una bomba gasta su potencia en darte presión y caudal, es decir, fuerza y cantidad, fuerza y velocidad, ¿vale? Potencia es fuerza por velocidad, ¿verdad? Potencia mecánica. Fuerza partido de superficie y multiplicado por superficie para no dividir por la cara es presión y velocidad por sección es caudal, ¿ves? Potencia en fluido es presión por caudal. Luego una bomba es tan potente como el producto de la presión y el caudal combinado que me puede dar. Lo que te he dicho antes. Si tú a una bomba le exiges mucho caudal para una potencia determinada, pues te podrá dar poca presión, te podrá dar poca altura. Una bomba, un caño muy grande de agua, no puede levantarla mucho porque está gastando su energía en qué? En darte agua. Pero si yo le exijo poco caudal, ¿qué pasa? Pues que me da ¿qué? Mucha presión. Claro, si tú quieres, no, es que yo quiero mucha presión y mucho caudal. Pues cómprate un pedazo de bomba, ¿no? ¿Vale? Esto es como, por ejemplo, los compresores estos que te venden para los coches chiquititos, para llenar la rueda de los coches, ¿no? La gente, esto como va a llenar la rueda de un coche. Sí, llena la bomba de un. Eso te da 30 kilos, 30 bares. ¿Eso cómo te va a dar 30 bares? Y me da 30 bares, me da un montón de presión, pero me da un caudal ridículo. Yo tengo que llenar con eso la rueda de un tractor, me tiro una hora. Pero me la llena al cabo de una hora y me la llena a la presión que yo quiero, hasta 30 bares. ¿Vale? Pero claro, como es poco potente porque es muy chiquitito, pues entonces eh, me da un caudal muy chico. Bueno, pues entonces, como potencia de la bomba es, hemos dicho, presión por caudal, pues resulta que, ¿qué es presión? Acuérdate de hidrostática, presión es ρ por G y por H, ¿no? Por caudal, ¿vale? Y ρ por caudal es gasto, luego gasto por G y por H. Pues ya se está pareciendo al GHS, ¿verdad? ¿Vale? Y esto es potencia, ¿no? Si el gasto lo paso dividiendo, potencia por unidad de gasto que me queda. H, ¿no? ¿Vale? Pero fíjate que el razonamiento este es más sencillo. Es decir, si es dimensionalmente homogéneo, eso tiene que tener dimensión de o bien V partido por 2, o bien GH, o bien P partido de ρ, ¿vale? Entonces, a mí no me da, si me dieran la presión de la bomba, pues yo pondría ahí P partido de ρ y ya tendría la potencia de la bomba. Bueno, potencia por unidad de gasto, ¿vale? Vale, y el término Q, ¿qué es? Bueno, el término Q es esto, el chorizo de arriba, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo va aquí la cosa? Porque yo estoy buscando
la temperatura de servicio era la temperatura en 3, ¿no? Vale, que está aquí escondida, en la Q. Entonces, esto es T por T3 menos T2. Vale, más P3 y P2 son distintas. P3 menos P2 partido de ρ. Más G por Z. Bueno, Z2 vale 0, ¿no? G por Z3. Más es igual a qué? A G por HB más Q, que es el mogollón este de aquí arriba. 2 con 2. Longitud de tubería. Por T3 más T2. T2 más T3. Partido de 2. Menos temperatura ambiente. Vale, pero ojo, eso está en kilocalorías hora, ¿eh? Partido del gasto. Está en kilocalorías hora. Hay que multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600 para pasarlo a segundo y las calorías multiplicarla por 4,18. O si quieres, las kilocalorías eran 4180, ¿no? Hay que poner ese factor de conversión, ¿vale? Para pasarlo a julios por segundo, que son patio, ¿vale? Que es el sistema internacional. ¿Vale? Y el gasto por caudal. Y aquí hay que despejar T3. Pues venga. Bueno, otra cosa. Las presiones me dan en metros de columna de agua. Que son metros de columna de agua, alturas, ¿no? Entonces, ¿qué es P partido de ρ? Lo mismo que GZ, ¿no? Sí, P partido por ρ tiene dimensión de GH. Por tanto, esto se puede poner como ¿qué? Como G por altura 3 menos altura 2. Ojo, Z es cota, es altura geométrica. Y H es altura de presión. Es la altura en metros de columna de agua, ¿vale? ¿Vale? P es ρ por G por H. Es decir, que la altura de presión es P partido por ρ y por G, ¿vale? O GH es P partido por ρ, ¿ves? Entonces, al final, fíjate que se pueden juntar todas las G. Tengo C por T3 menos T2 más G, factor común de qué? De la altura que tiene, altura de agua, no a la cota, sino altura de presión de agua en 3, menos altura de presión de agua en 2, más cota del punto 3, menos altura de la bomba. ¿Vale? Y esto es igual a 2,2, longitud tubería, T2 más T3 partido de 2 menos temperatura ambiente por el factor de conversión, 4180, 3600, y todo esto partido de ρ y de Q. ¿Vale? Entonces ahí la cosa es que el T3 está en dos sitios distintos, ¿no? No hace falta, está en diferencia siempre. Está en restando. Por eso, pues, hay una diferencia de temperatura, no importa. Claro, vamos a poner C. ¿Cuánto era C? 4180, ¿no? T3, no lo sé. T2, 46,16 más 9,8 por H3, 15, ¿no? 15 metros de columna de agua. Menos H2, 10, ¿no?
Sí, ¿no? 10, ¿no? Más cota de 3, 15 también, ¿no? Menos altura de la bomba, 23, ¿no? Es igual a 2,2 por 150 por 4180 entre 3600 por 1000 y por 1,5 por 10 a la menos 3. Y esto que multiplica a T2, que es el 46,16, menos T3, partido 2 menos temperatura ambiente, que son 15 grados, ¿no? Confírmamelo. Más. Sí. 15, ¿no? Sí, será 15. Será, la temperatura ambiente será lo mismo que está el agua. El agua está a temperatura ambiente. Bueno, en teoría el agua está a temperatura ambiente. Viene de la calle. No puede estar más fría que la calle. Bueno, tú sabes, por tema de radiación y tal, pero vamos que no dicen nada 15. Esto se va con 1000 y estos dos ceritos se van con este y con este. Vale. Mira, me voy a quitar esto. Voy a hacer las cuentas más cortas. Quito este con este. Pero el 4180, si quieres, lo quitas de aquí, lo pones aquí dividiendo. Lo quitas de aquí, lo pones aquí dividiendo. Y también lo puedes quitar de aquí. Se quita ese número. Y un cero de aquí, te lo cargas con este. Y un cero de aquí, lo pones al 1,5 y te da 15, que es este 15 de aquí. Total, que esto lleva esta pinta. De 3 menos 46,16 más 9,8 por 15 y 15, 30. 30 menos 10. 30 menos 10 son 20, ¿no? Y 20 menos 23 menos 3. Menos 9,8 por 3 entre 4180. Es igual a 2,2 partido 36. Se ha quedado vivo. Que multiplica a 46,16 entre 2 más T3 entre 2 y menos 15. Es decir, que T3 factor común 1 menos 2,2 entre 2 es 1,1. 1,1 entre 36 es igual a 2,2 partido 36 por 46,16 partido por 2 menos 15 más 46,16 y más 9,8 por 3. ¿Sale? T3 ya, ¿no? 48. No puede ser, ¿no?
Ah, vale, vale. Me he equivocado aquí. Esto, esto es más, la fórmula es más. Más, es más calor que se añade, pero claro, nosotros el calor se lo estamos quitando. Son menos. Claro, es calor que sale del volumen de control, ¿no? O sea, que la fórmula es más significa más. Más dice que sumes el calor entrante o saliente. Eh, La potencia de la bomba es entrante, es positiva, pero el calor saliente es negativo. Pues ahí hay un menos. Claro, por eso sale más, porque estamos metiendo el calor también. Esto lleva aquí un menos. Lleva aquí un menos. Aquí, un menos aquí. Entonces lleva aquí un menos. Y ya la he liado yo. Vale. Ahí lleva un menos. Esta ecuación puede resolverla. 4180. Paréntesis. 46,16 entre 2. Más T3 medios. O X medio, lo que hayas puesto. Menos 15. 44 con. Ahora sí, ¿no? Un poquito más frío, ¿no? Entonces, a los 15 minutos se supone que ese agua, cuando llega al grifo, llega con 2 grados menos que en la salida del termo. Y es la temperatura del agua de servicio a los 15 minutos. ¿Qué? ¿Qué o qué? Tiene cosas, ¿no? No, da igual. Ahora está lo mismo. La cosa, cuando tú tienes una ecuación con sumandos, si se pueden sumar es porque es lo mismo, es la misma cosa con otra cara. Da igual, da igual. Lo que no puede ser es un producto. Producto se pueden multiplicar las cosas que te dé la gana, ¿vale? Pero sumar solamente se pueden sumar cosas que sean la misma cosa. Tú no puedes sumar tiempo con fuerza, ¿no? Tú nunca te vas a encontrar. Tú te vas a encontrar. Te puedes encontrar F es igual a M por A. Puedes multiplicar masa por aceleración, pero no te vas a encontrar nunca F es igual a M más A, ¿no? No puedes sumar masa y aceleración, pues son dos cosas distintas, ¿no? ¿Vale? Entonces tú tienes P por S más F es igual a M por A. Esto es verdad, porque P por S es fuerza. Esto es fuerza y M por A es fuerza. Es verdad. Se puede hacer. O sea, aquí tú ves que si tú tienes esta ecuación, dices, anda, mira, si estás sumando todo esto, pues significa que la fuerza se puede expresar como M por A. Y la fuerza se puede expresar también como presión por superficie. O presión por superficie también se puede expresar como masa por aceleración. Son equivalentes, todas. ¿Y el qué?
Sí. No, te he dicho potencia. Mecánica es fuerza por velocidad. Y eso es potencia mecánica. O sea, tú. Sí, porque en fluido, la potencia en fluido no deja de ser potencia. ¿Vale? Entonces, tiene que ser al final fuerza por velocidad. ¿Vale? Para que la fuerza en fluido nosotros la hacemos como una presión que empuja una superficie. Y el caudal se define como velocidad por sección. Luego la velocidad es el caudal partido de la sección. Se va la S y la S que te queda. Que el producto P por Q es potencia. ¿Vale? Muy bien. Vamos al apartado B, que era energía cinética por segundo que queda en la estela, ¿no? Y se lo hicimos, ¿no? No, no, el B no lo hemos hecho, ¿no? Sí. Así está aquí. ¿Viste? No, que estaba viendo, no sé cómo es que lo enviaste. Pero no puedo ver el mensaje. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era? La cinética por segundo era la estela, eso sí. Sí. El D y el E. Apartado C, que es potencia teórica necesaria para mantener el giro de la hélice. Vale. Vale. Bueno, pues. Apartado C. Vale. Em, Vimos aquí. Una cosa. Que la potencia de la hélice sobre el volumen de control. Apartado A. Fuerza.
Bueno, pues era aquí en realidad, ¿no? Me pide la potencia teórica para mantener la hélice en funcionamiento, ¿no? Es decir, la potencia que la hélice le está metiendo al volumen de control o la... ¿no? Esto es la potencia que el volumen le está metiendo, la potencia que la hélice le mete al volumen de control, esa potencia la tiene que ejercer el motor del avión, ¿no? Es la potencia teórica necesaria para mantener el giro de la hélice, ¿no? Es decir, que lo que está pidiendo es esto. Es esto, de aquí. La potencia sobre el volumen de control. ¿Vale? Y copio esta expresión. Ahí está. Yo tengo bastante con todo esto. Lo tengo aquí. ¿Vale? Volumen, potencia sobre volumen de control es de gasto. ¿El gasto lo tenía? Y está aquí, ¿no? 637,87. 637,87 por V hélice, ¿no? Velocidad de paso por hélice. Velocidad de paso por hélice era 450 kilómetros hora, ¿no? 450, eso lo tenemos por aquí pasado. Recordad. Y, ¿no? Velocidad hélice, esto es una H, no un 4. 155,6. 155,6. Menos velocidad del aire con respecto al avión. Velocidad del aire con respecto al avión. ¿Tienes por ahí tu localizada? Mira, lo he visto yo. ¿El número? No, no lo tengo, pero aquí es que me aparecía. Sí. Sí. Sí, pero 340, ¿cuánto es? 340 entre 3,6. Cuatro coma Por velocidad del aire con respecto a la hélice. $450, ¿no? 450 entre 3,6. 25. 125. Vale, ¿y eso cuánto da? Por 54. Eh, ¿Y a dónde le da tú para ponerlo en el número decimal? León. ¿Pero que lo tiene fracción? No, que sería Esto. 4,88. Ya sé.
4 lucha. Y avance. vatios, ¿vale? Eso es lo que está entrando en el volumen de control, por tanto, eso es lo que yo tengo que darle al motor. No le ponen el punto, pero que tiene los puntos. ¿Qué punto? La potencia. Ah, no, porque sabemos que son potencias siempre. Vale, pues esto sería. Esta es la potencia teórica mínima que tú tienes que darle a la hélice para mantener el movimiento. Tendrá que darle, vamos, mínima. Tendrá que darle más, ¿no? Por rendimientos y tal, ¿no? Pero bueno. Y antes porque estamos poniendo la poja y su punto. El punto. Sí, porque te lo he puesto para que. Da igual, que lo ponga o no lo ponga, es lo mismo. Que yo sabe que el W va en vatios y que Sí, sí. Aquí la W punto es lo mismo. T. Rendimiento de la hélice. Vale. Rendimiento de la hélice. ¿Qué es el rendimiento de la hélice? Pues lo que yo le saco, la potencia útil frente a la potencia total desarrollada. ¿Vale? ¿Qué potencia le has sacado tú a la hélice? Pues hemos sacado esto, ¿no? da una potencia. 4,88 por 10 a la 6, ¿no? Que lo hemos metido, pero eso no lo hemos aprovechado entero, ¿no? Porque hemos dejado, ¿qué? 1,19 por 10 a la 6 en la estela, ¿verdad? O sea que toda la energía que yo le he metido a la hélice no se ha utilizado para mover el avión. Parte de la energía se ha quedado en el aire removido de atrás, ¿no? 1,19 por 10 a la 6. Frente al 4,88 por 10 a la 6. ¿Vale? Es decir, que de los 4,88 con 10 a la 6 que yo gasto de gasolina, no utilizo toda esa energía para mover el avión, porque parte de la energía se me queda en la estela, ¿verdad? En el aire removido de atrás. Entonces esa energía no es útil para mí. Para mí no me vale para. Es como un barco, ¿no? A mí un barco no me pagan para transportar gente, no para mover el agua, ¿no? Pero es una consecuencia. La potencia que la que ya la ICS sobre el volumen de control. ¿Mm? No, mentira. La que ICS sobre el volumen de control, pero que de verdad aprovecho. Y a esa diferencia, ¿no? Ujú. ¿No? ¿Y por qué lo va a hacer? Sí, pero el rendimiento ¿cuánto es? Es lo que me piden. 0, 0,60. ¿cómo? 0,7561. Es 61. Es decir, 75,61%, ¿no? El restante es lo que se va a hacer. Claro. Tanta energía está en la estela dando vueltas y en torbellino. E. Diferencia de presión a través de las palas de la hélice. Pues tengo que estudiar la hélice. ¿Vale? De volumen de control. Ese es mi volumen de control. En este punto. 3 y 4, ¿vale? Bien. Y aplicamos la ecuación de conservación de la energía. Sería
P partido de ρ más V cuadrado partido por 2 más U entre la entrada y la salida igual a potencia partido del gasto menos rozamiento viscoso partido del gasto. Ahora estamos utilizando el rozamiento viscoso y antes estábamos viendo calor, partido de Sí. variaciones, Porque aquí no las sé conozco, manejar, porque me pide las la banda presiones, larga, entonces me conviene esta en vez de temperaturas, ¿no? no menos es porque así la forma. Sí. Sí, porque la disipación viscosa, ya después lo veremos, la disipación viscosa es como, se pone siempre positiva, siendo disipación, pero se pone positiva por convenio. Entonces la fórmula tiene que ir menos porque es que le quitas energía, ¿no? Bueno, la viscosidad del aire la despreciamos y la fuerzas máxicas del aire la despreciamos. ¿Vale? Y después, la velocidad en 3, velocidad en 4, una bomba, una hélice no te da velocidad, te da presión. Porque la sección a la entrada de la hélice y la salida es la misma. Y la hélice, el aire supone a estas velocidades de movimiento que es incompresible. ¿Vale? Entonces, la velocidad en 3 y la velocidad en 4 es la misma. ¿Vale? Argumentaría Porque el área 3 es igual que el área 4 y el aire eh, se toma como incompresible en estos problemas. Entonces aquí tengo directamente ya que la presión, la diferencia entre 4 y 3 es a ρ como la potencia es al gasto. ¿Vale? Entonces, pues ya está. P4 menos P3 que me piden es ρ por potencia partido de gasto. ρ era 1,128, la normal del aire, por la potencia que le hemos calculado ahí, 4,88, ¿no? Que la hélice mete dentro del volumen de control, lo hemos calculado, ¿qué es eso? Partido el gasto, que lo hicimos el otro día. No, está ahí arriba, lo he puesto antes, sí. 637,87, ¿no? Esto me da que la presión aumenta al paso por la hélice, ¿cuánto? Pascales. Son 8,63 kilopascales. Fíjate, que la presión atmosférica son 101 kilopascales. ¿Qué incremento de presión me da? Una porquería, ¿no? 8,63 kilopascales. Por eso el aire es incompresible. Ahí estamos. ¿Me pedía? Diferencia de presión a través de las palas del aire. Y listo. Y este es el problema completo. Problema que mandaste. ¿De qué? Que mandaste el PDF con ¿Este día? Sí, Sí. que un enunciado que vamos, que no se tocó. ¿Este? ¿Qué quieres? No, Estos que son, digo estos que son 2 horas. no, gasto que digo
Ah, está igual, casi igual que el que hemos hecho. Igual que hemos hecho. Fíjate la fórmula que te da, ¿eh? Claro, pues, No, tenemos que hacer otros, hay otros más interesantes. Ya ya de vi. acumulador ese, avión de hélice, yo creo tocar todos los. Todo tipo. Claro, tipos que sean muy distintos. Este no tiene nada que ver con el del avión. El del avión sí tiene que ver un poquito con el de los aerogeneradores, pero son muy golosos los aerogeneradores, los aviones. eh, Problemas de termo y poco más, y de corrientes que se mezcla ahora, de impacto con impacto. Ahora vamos a ver también de cómo aumenta la temperatura el impacto con un chorro, con un deflector y todo eso. Y ya ahí paramos esto, seguimos con Navier Stock, que también habrá algunos apartados de Navier Stock que están complementados con energía, ¿vale? Entonces ya empieza todo a mezclarse. Así que